Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que ha puesto en nosotros esa voluntad, esa necesidad de reunirnos, Señor, y juntas, en un mismo espíritu, Señor, buscar tu rostro, buscar, Señor, tu revelación, y buscar, Señor, esa voz, porque queremos estar atentos, porque tu voz crea, porque tu voz exhorta, tu voz edifica, tu voz, Señor, allana nuestros caminos, pero tu voz también, Señor, nos pone retos para la vida. Y, Señor, hoy queremos recibir, Señor, esa voz tuya y en obediencia, Padre, ponerla por obra. No quede solamente en nuestros oídos, sino verdaderamente, Señor, la llevemos a cabo. Padre, tú nos has mostrado día tras día, momento tras momento y de tantas maneras, Señor. Tú nos hablas hoy. Hoy te ruego, Padre, que esta tu sierva, Señor, sea un instrumento de tu gracia para transmitir solamente, como una bocina, Señor, para transmitir como un canal solamente de lo que tu Espíritu Santo, Señor, ha preparado para hablarnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre eterno, a cada alma que hoy está aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el estudio de las cartas que envía el ángel del Señor, que es Jesucristo, a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis 3, de 7 al 13, y vamos precisamente a darle contexto a nuestro estudio. Si alguien puede leer en voz bien alta y clara, Apocalipsis 3, ¿qué, hermano? del 7 al 13. Voy yo. Fuerte, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Esta carta escrita a otra de las ciudades llamada Filadelfia, precisamente en honor a un servidor romano que justamente fueron a reconstruir la iglesia debido a que este lugar, esta zona, pero específicamente la iglesia anterior, que es la de Sardis y Filadelfia, vimos que Sardis fue destruida 2 veces, ya no mencioné, fue destruida pero por los invasores, ¿se acuerdan que solamente tenía un flanco abierto? Pero Sardis también fue destruida o fue abatida, lastimada por temblores, porque la zona es una zona sísmica, pero Filadelfia está como que en el ojo del temblor. Entonces, en varias ocasiones, 2 grandes ocasiones, fue destruida el lugar de Filadelfia, y después Roma quiso benevolentemente reconstruir este lugar porque fue removido por la tierra, por los desastres naturales, con los terremotos, y precisamente este romano que se apellidaba Filadelfus, o se llamaba Filadelfus, le puso obviamente en honor a su nombre al ir a reconstruir esta ciudad. Esta ciudad se caracterizaba por
En todos los alrededores de la ciudad, por lo mismo de estos temblores y esta remoción de tierras, se volvió tierra muy fértil, se volvió tierra para cosechar, pero justamente lo que más les dio por sembrar y cosechar eran las vides. Era un lugar famoso por sus vinos, pero además, entendamos por qué, porque en Filadelfia se adoraba al dios Baco, ¿sí? Y de ahí de donde vienen los famosos bacanales, que son las fiestas cargadas de vino por Baco, precisamente. Y además era un lugar que pues cultivaba muy buenos vinos, excelentes cosechas tenían, y bueno, pues de ahí todo el proceso de la fermentación, y bueno, se volvieron expertos en los vinos, pero pues también los usaban, los aplicaban, no solo los vendían, sino también los bebían, adorando a la deidad del lugar, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Esto es muy bonito, ¿verdad? Decimos, vaya, hasta que una tiene un nombre así como que más bonito, Filadelfia. De hecho, muchas iglesias cristianas le han puesto Filadelfia a su lugar, ¿no? A donde se congregan. La iglesia Filadelfia, pues porque no le han puesto Pérgamo, porque no le han puesto Tiatira o Sardis, ¿verdad? O la Odisea, que está ya nos espera la próxima semana todavía. Pero Filadelfia precisamente es esa iglesia que habla del amor fraterno. Históricamente esta iglesia, quiero llamar su atención, coincide, ¿se acuerdan que históricamente la van ajustando los estudiosos? La iglesia de Sardis, la anterior, dijimos que era la iglesia reformista. Es la iglesia en el tiempo de la Reforma, pero como que no les alcanzó. Fue un ligero cambio, el principio del cambio, pero no fue completo. Tan es así que siguió prevaleciendo lo anterior. Siguió prevaleciendo la idolatría, siguió prevaleciendo Roma con todo su imperio y con todo su dominio. Entonces, sin embargo, acuérdense que en todos los lugares hay un remanente. Y esta iglesia, precisamente, la iglesia de Filadelfia, se le asocia con la iglesia o el grupo de gente, con estos remanentes que sí se dieron a la tarea de seguir estudiando la palabra, de seguir teniendo un encuentro con el verdadero, con el Cristo de la palabra, no el Cristo que me transmite alguien más y no me permite conocer la Biblia, sino el Cristo de la palabra. Y vino entonces el movimiento misionero. Y es justamente este periodo, por eso se le llama Filadelfia. Es el amor al prójimo, el amor de hermano. Entonces empieza el movimiento misionero en diferentes puntos, en diferentes lugares, por lo general partiendo de Europa. Sí, ahí empezaron los primeros de Inglaterra, mandaron de los primeros misioneros a África, a Sudamérica, América. ¿De ahí de Filadelfia? No, de Inglaterra. Okay. Acuérdate que esta iglesia históricamente encaja con un periodo de la historia, valga la redundancia. Y como la vez pasada, Sardis encaja con un periodo de la historia, que era el de la Reforma, el Renacimiento, la imprenta, la traducción de la Biblia, todos estos movimientos históricos que sucedieron, pero que no alcanzaron a ser suficientes para simbrar al mundo, ¿sí? Sino que fue necesario actuar más. Pero es una iglesia, esta iglesia, la que vino después, es con este remanente que sí estudiaba la palabra, que sí se metió, dijo, esto es necesario compartirlo con los demás, compartirlo, pero además a otros niveles. ¿Por qué? Porque aún en el tiempo del Renacimiento, acuérdense que empezaron a ver las visitas al Nuevo Mundo, ¿no? El encuentro con el Nuevo Mundo. Y entonces vemos que se descubren nuevas poblaciones, gente diferente,
gente con otras tradiciones, gente con otras culturas, y entonces empieza a surgir la necesidad. Esta gente necesita conocer la verdad para que la gente de diferentes tribus, pueblos y naciones sean libres. Porque acuérdense que se hicieron las grandes expediciones hacia América, hacia África, hacia Asia, valga la cacofonía, pero entonces se mandan grandes expediciones, pero junto con estas expediciones hay la intención de llevar y extender el reino de Dios. Entonces surge la iglesia, evangelio. Llevar el evangelio, ¿no? Exacto, llevar el evangelio, llevar la palabra y sobre todo la necesidad de decir, oye, voy a este lugar, aprendo el idioma y traducir a los diferentes idiomas o lenguas o dialectos, ¿sí? Y entonces surge de verdad aquí una iglesia misionera, aproximadamente, digo, les doy algunas fechas, pero acuérdense que esto es muy 1750 a 1925, que es cuando estos 200 años de extensión del reino y de las misiones. Por eso mucha gente conoció del evangelio. El problema es que también lo conocieron porque esto empezó del remanente que se convirtió y que sufrió la persecución después de la contrarreforma, ¿sí? Sin embargo, pues la contrarreforma dijo, oye, vamos a perseguir a los herejes, ¿sí? Entonces sufrieron esta persecución, pero dijeron, oye, estos herejes están llevando el evangelio a otros lados, vamos a hacer lo mismo. Y obviamente, ¿verdad? Como sabemos, Satanás siempre tiende a imitar las acciones de Dios. Él es un imitador, él es un engañador. Y entonces él también empezó con esta labor misionera. Sabemos, por ejemplo, que los conquistadores que nos llegaron aquí, una de las formas de conquistarnos fue a través de la religión, ¿sí? Y entonces fue una forma de esclavizarnos. Y se tiene bien sabido que eso es precisamente la forma de poner grilletes y no dejar, sí. Entonces, en aras de extender el reino, pero el de ellos, el del hombre, no el de Dios, sí, el dominio, la preeminencia y específicamente ellos de parte de Roma. Entonces vemos esta iglesia misionera, o por lo menos esta iglesia del amor fraternal. Pero vamos a ver sus características porque es muy interesante. Ya les dije, entonces adoraban a Baco, era una iglesia, esta nos hace recordar, ¿se acuerdan que hemos visto, las hemos asociado con algunas parábolas? Porque nos deja la enseñanza de las parábolas. Esta parábola que nos correspondería aquí, si alguien la quiere buscar, está en Mateo 13, es la del tesoro escondido. Son parábolas muy pequeñitas las que hemos estado viendo, ¿sí? Mateo 13, 45 y 46. Vimos la del tesoro escondido, vimos la parábola de la... ¿Perdón? Sí, el de ahorita es el de la perla de gran valor, pero vimos la de la... esconde la masa, la levadura, se me olvidó la palabra levadura, de la levadura que se esconde en la masa, ¿verdad? Son muy semejantes, son cortas. ¿Qué dice Mateo 13, 45? ¿Por qué se sintetiza en esto? Dice, también el reino de los cielos es semejante, estoy leyendo el 45, al hombre que ¿qué? Que busca buenas perlas. Que busca a un hombre especialista, ¿sí? Que dice que busca buenas perlas. Dice, y hallando una preciosa perla, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
¿A qué vamos con esto? Y retomando las iglesias anteriores que vimos la anterior de Sardis y la anterior de Tiatira, que también nos habla de ponerlo todo, que se leuda todo, el que vendió todo para comprar un terreno y quedarse con el tesoro escondido, ¿sí? El que vende todo para adquirir esa perla de gran precio. ¿A qué nos habla aquí? Que en todos los mensajes hay una esperanza, hay un remanente, hay una pequeña pero muy valiosa fe que hay que rescatar. ¿Y saben quién lo dio todo? Nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por rescatar esa perla, que no adquirió ningún valor hasta que Cristo le dio el valor que teníamos, ¿sí? Nosotros somos como esa perla. Hay quien se ha dado a la tarea de decir que las perlas no son más que tumores. Entonces traes un collar de tumores, ¿no? No entiendo esto, porque efectivamente la perla es una cubierta de concha nácar que en defensa personal la ostra hace, ¿verdad? Para defenderse de un organismo extraño, una bolita, una basurita que entró a la ostra, ¿verdad? Entonces al estar cerrada, entonces la empieza a cubrir, la empieza a recubrir, y lo único que tiene a la mano pues es concha nácar, ¿no? Entonces la empieza a recubrir y hace de ello una perla. Entonces, que se les ha dado gran valor. ¿Por qué? Porque no son comunes, ahora ya se cultivan. Y se abre la ostra y a propósito le meten el órgano, el cuerpo extraño para que empiecen los órganos a trabajar. Le meten una cuentita, y si la quieren rapidito, ¿sí? Entonces más grande la cuenta, para que nada más se cubra con 2, 3 capas y ya la cosecha. Por eso son las cultivadas. Son de hechura rápida, express. Pero realmente es la tierra que va jalando del mar. Es correcto. Lo que va juntándose y se va haciendo dura y se va bañando. Esa es la verdadera perla. Alguien mandó algo de las Sí, perlas, ¿no? pero tiene que ser con la intervención de la costra y además en lo escondido, Así es. dentro, ¿sí? Ajá. Entonces eso es lo que le da, y sobre todo hay tipos de ostras que dan diferentes colores del nácar, de la cobertura. Ajá, hay de diferentes tonalidades, hay de diferentes, porque son diferentes ostras. No todas las ostras crean esta perla, solamente cierto tipo de ostra que genera o que hace, que tiene la cobertura de las concha nácar. Es todo una ciencia de verdad maravillosa. Solo el experto dijo, no, yo quiero esta perla, lo vende todo y lo deja. Es lo mismo, es ese remanente. Es esta iglesia misionera que despierta y dice, el mundo tiene que saber, el nuevo mundo, porque antes Europa creyó que el mundo era solo Europa, ¿no? Entonces, como el mundo abre la visión a otros continentes, se topan, se tropiezan con América, ¿sí? Porque iban a la India y sorpresa, se les atravesó un gran continente en medio, ¿no? El nuestro. Pero al abrirse los ojos, al entender las riquezas, sí, materiales, pero también la riqueza del terreno virgen y fértil para llevar la palabra y sembrarla, estos misioneros empiezan a trabajar. Entonces por eso se compara esta iglesia. Pero vamos a ver sus características. Regresemos entonces a Apocalipsis, mis amadas. ¿Cómo se presenta el ángel que es Jesucristo? ¿Qué faceta de Jesucristo se está presentando en esta carta, en este mensaje? Dice, ¿quién habla nada más ni nada menos? El verdadero. Y el que tiene la llave. Santo, el verdadero, 3 características, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. ¿Qué parte de estas 3 características les llama a ustedes o les impacta más? El santo. ¿Quién es el que habla? El verdadero. El verdadero. Ok. Necesitamos visualizar esta integración de los 3 elementos. No podemos ver nada más a la parte santa. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Apartado. Ajá. Apartado, limpio, inmaculado. Eso quiere decir santo.
¿sí? Ahí les va una pregunta, se la hice en la mañana a mi esposo y tardó en contestarme. Nosotras más. Entonces le digo, a ver, esposo, Dios es santo. Sí, amén, Dios es santo. Nosotros somos santos. Me dijo, amén, claro que sí. Le dije, a ver, la segunda parte de mi pregunta es, ¿somos santos o somos hechos santos? Somos hechos santos. No nacemos santos. Sí, pues ya casi les di la respuesta, prácticamente, pero está bien, son observadoras. Nosotros no somos santos por naturaleza. Santo es este. Claro, por Es el santo, El verdadero. el original. Nosotros somos hechos santos porque nosotros sí tenemos que pasar por un proceso de santificación, es decir, de ser apartados, porque ¿de dónde nos sacó el Señor? No, nada más, ¿no? Recordemos, sí, y recontra ¿sí? Recordemos al hijo pródigo, recordemos de dónde sacó a la iglesia, de dónde sacó. Entonces, el Señor nos toma, nos saca, nos limpia, nos lava, nos atavía, nos viste, nos besa, ¿sí? Nos recibe. Entonces, ese es el proceso de la santificación por el que nosotros pasamos. Así es de que nosotros somos hechos santos, mis amados, ¿sí? Lo mismo que decíamos de la perla no está en la ostra, tiene que ser hecha en donde, en la intimidad, en la oscuridad, en el corazón de Dios, y ahí es a donde Él escoge. Vemos entonces a la identificación de Cristo, el santo. ¿Qué quiere decir? Sin pecado. Esa es su naturaleza. Dios es santo. Dios no está santificado, Dios es santo. De hecho, es uno de sus nombres. Santo Dios. ¿Sí? Sin pecado. Los creyentes tenemos que pasar por ese proceso, pero Él es el único que tiene esa cualidad, ese poder para hacernos a nosotros santos. Somos coherederos. Exactamente, somos hechos puestos aparte. Luego entonces, esto de que el ángel que habla a la iglesia me deja ver que Cristo es perfecto, apartado, es el santo. Vamos a Primera de Pedro 1.15, si alguien me la puede leer, por favor. Primera de Pedro 1.15, muy hábiles con su Biblia, por favor. 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ok, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Aquí el segundo verbo ser, es déjate santificar. ¿Sí? Dios es el que nos santifica. Sed vosotros, dice también, santos en toda Porque yo soy la santo. forma. ¿Por qué? Porque Él es santo y porque somos engendrados del santo. La otra característica es el verdadero, mis amados. El verdadero, ¿qué es importante? La santidad y la verdad van de la mano. No hay santidad sin verdad y no hay verdad sin santidad. Por ahí dice, la verdad no peca. Entonces, vemos que esa santidad, y de nuevo confirma, especialmente nosotros somos hechos santos, somos santificados, porque la santidad que estamos proyectando es la de Dios, es la de la cabeza que es Cristo. No es santidad mía. Ay, no, es que yo soy un apartado, no, eso ya raya en la esquizofrenia o no sé, en otra cosa. Sí, hay gente que es muy apartada y muy ausente de las relaciones humanas. No, eso no es ser apartado. Apartado para Dios. Eso quiere decir ser santificado, ser apartado para el Señor. Entonces, de verdad, y qué bueno que nos ilustras esto, porque precisamente la cabeza es santa, todo el cuerpo ha de ser santificado, ha de ser purificado, renovado, ¿sí?
vuelto a ser en las manos del alfarero y de manera precisamente con esas manos y además pasando por el proceso del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo vivifica, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo redarguye, da testimonio, consuela, en fin, es ese Dios santificador al mismo tiempo. Vemos que entonces la verdad, estábamos en la verdad, el verdadero. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Ok, es Cristo la verdad, eso es muy bien, en esta convicción, Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque, no, bueno, para mí la verdad, no, ya si decimos, para mí la verdad ya fue una verdad relativa, Parcial. parcial o relativa, Individual, personal. individual, subjetiva. La verdad no es subjetiva, la verdad es fija, hace 100 años y hoy en día y dentro de 100 años. Es la misma. La verdad es una, es fija. La verdad no deja lugar a duda. Es transparente, es clara, es genuina. Genuina. ¿Qué quiere decir esto? Genuino viene de la palabra genou en francés, que son las rodillas. Eso me encanta a mí ver los orígenes de las palabras. ¿Y por qué viene de rodillas lo genuino? ¿Por qué? Porque cuando una madre daba luz, le entregaban al padre al bebé. Si el padre o si el hombre ponía al bebé sobre su regazo, sobre sus rodillas, era aceptado como genuino. Híjole. Era aceptado como su hijo. Qué interesante. ¿Sí? De ahí viene la palabra, eso es todo, no es la palabra, es una costumbre, ¿no? Pero si lo vemos espiritualmente, Señor, yo quiero estar en tu regazo. Y eso me da a mí la aceptación de ser un hijo genuino de Dios. Por eso el verdadero me da identidad, me da nombre. Eso es lo que es el genuino, el verdadero. No tiene ningún lugar a la duda, no es artificial, no es engañosa, la verdad no es. Yo pienso que no tiene ninguna interpretación. Es o no es absoluta, no es relativa. Las verdades relativas nos llevan a confusión, nos llevan a las guerras, nos llevan a los divorcios, a separaciones, a desintegración y sobre todo a confusión. Pero el que es el santo y el verdadero es el que se presenta delante de esta iglesia y le trae un mensaje. Pero también tiene otra característica, el que tiene la llave de David. ¿Qué es esto? Vamos a Isaías 22:22, por favor, como una correspondencia. Dice, y pondré, voy a leer desde el 21. ¿Isaías qué, perdón? 22, 21 y 22. Isaías 22. Y lo vestiré de tus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Isaías ya lo estaba hablando, pero esto es con respecto a Eliasim, con respecto al rey escogido, Eliasim. Pero también es una figura o una profecía con respecto a Jesucristo. El que tiene sobre su hombro, es decir, cargando la potestad, tanto las vestiduras como el talabarte o el cetro. En otras traducciones dice el cetro, el talabarte o la vestidura también y las llaves. Era como el anillo que usaban los romanos, ¿no? O que usaban los persas para sellar el anillo del rey
que era el que tenía el anillo, es el que tenía la ¿Y autoridad. por qué dice, y pondré la llave de la casa de David? Así es, porque es la descendencia Sí, del que santo, dice. es la descendencia de Dios. Porque si no viene de David, pues no es descendencia, ¿sí? No es descendencia, vamos a decir, aceptada. Acuérdate que los reyes tenían que heredar o tener esa descendencia o esa ascendencia para ser aceptados. Entonces, la llave, pero aquí es interesante, ¿por qué se refiere a una llave? ¿Para qué nos sirve una llave? Para abrir. Para abrir, Para cerrar. para cerrar, ¿para qué más? ¿Para qué? Para guardar algo. Para guardar, para asegurar, Para ajá, ocultar. para ocultar. Entonces, necesariamente si hay una llave, ¿qué debe haber? Una puerta. Una puerta. Una cerradura. Una cerradura, por lo menos. Empecemos por la cerradura, ¿no? Una entrada. Hay una cerradura y detrás de la cerradura hay una apertura, una entrada a algo. Puede ser una caja fuerte, puede ser una puerta, un portón, una ciudad, ¿verdad? Las llaves de la ciudad, en fin. Entonces, aquí nos está hablando además una llave que si él abre, nadie puede cerrar. Porque solo el que tiene la llave puede cerrar. Y si él cierra, qué pena, pero ya nadie lo puede abrir. Entonces, este es el que se presenta, el de toda y absoluta autoridad de parte de Dios, porque es la llave de la casa de David. Antes las llaves eran tan grandes, ¿sí?, que había que cargarlas incluso sobre el hombro, porque dice, la pondré sobre su hombro. Esto es interesante, porque Cristo llevó sobre sus lomos, sobre sus hombros, el peso de nuestra libertad, porque Él vino a abrir las cerraduras de nuestra cárcel, de nuestras prisiones, pero Él las llevó ¿dónde? Sobre sus hombros. Por eso qué interesante que Isaías lo menciona. Dice, y pondré sobre su hombro la llave. Cristo llevó sobre sus hombros, ¿sí?, esa cruz que nos dio, que nos abrió la puerta. Acuérdense qué pasó cuando Cristo murió. Se rasgó el velo y entonces la entrada Él abrió y nadie más pudo cerrar. Pero va a cerrar. Nadie va a poder entrar. Ah, bueno, sí, es como el arca. Es lo que dice. Amén. Entonces también tiene la otra función. No me quiero meter mucho aquí. Cristo es la llave para nuestra vida. ¿Sí? Es la llave que abre la herencia, nos da acceso a la herencia que Dios Padre tiene para nosotros. Solo con la llave que es Jesucristo podemos acceder a ello. A la salvación, a la libertad, a la sanidad. ¿Por qué? Él lo dice más adelante. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. ¿Sí se entiende la parte? No, no. Sino solo el nombre de Cristo Jesús. Sí. Entonces, Él es la llave. Él es la única llave. No hay duplicados y vas al cerrajero y hágame una pirata y ahora con la electrónica, ¿verdad? No, pues se la tenemos que clonar. Y no, Cristo no es clonable, porque como Él es el verdadero, es uno solo. Y Él es el santo, es uno solo. Pero es el único, el que tiene la autoridad de abrir y cerrar. Lo importante es dónde vamos a estar. ¿Afuera? Cuando cierre. ¿O adentro? ¿Sí? Eso, bueno, ya váyanlo pensando. Muy bien. Vamos a ver a la iglesia. Versículo, estamos en el 7 y pasamos al 8. No solamente es autoridad, no solamente es santo, no solamente es verdadero, también es omnisciente. Y Él todo lo sabe. Yo conozco, y eso se lo dice a todas las iglesias, a todas las personalidades. También las tuyas. Yo conozco tus obras. Puedes presentarte delante del mundo de una manera, pero Él conoce las intenciones de los Pero aquí corazones. dice algo hermoso a esta iglesia.
Has guardado mi palabra. Bueno, pues vamos, yo conozco tus obras. Yo también le vamos a sacar su trapito. Dice, yo conozco y he aquí, espérenme, antes de reconocer, porque luego buscamos el apapacho. Nos conviene. Momento. Lo bonito. Primero veamos lo que tiene para nosotros el Señor. ¿Sí? Estamos como los niños, que no queremos el abrazo, sino que me des mi regalo, ¿no? Sí. Llega el visitante a tu fiesta y dame mi regalo. Oye, déjame darte un beso. No, primero mi regalo. A mí me gusta Así porque estamos aunque tienes nosotros. poca fuerza, has guardado. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, primero dice, he dado una puerta abierta. Una puerta abierta. El primer regalo es la puerta abierta. Una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Esto se lo está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia sufriente, porque irse a otros continentes, a otras tribus, naciones, tradiciones y además los intereses de tu propia nación detrás, es una situación muy difícil, donde muchos fueron metidos a la cárcel, asesinados por las mismas tribus o por los mismos de la nacionalidad que fueran, ¿sí? Fueron perseguidos. Entonces Él les dice, yo tengo una puerta abierta para ti, que nadie va a poder cerrar. ¿Ven por qué Él dice el que tiene la llave? Dice, y además reconoce, como yo conozco tus obras, aquí está el trapito, ¿no? Porque aunque tienes poca Porque fuerza, tienes poca fuerza. ¿Qué quiere decir que eso? son poquitos. Son pocos, eran Uno, pequeñas. exactamente. Pequeña. Era una pequeña, es un pequeño remanente. Misioneros realmente contados con los dedos de la mano de un mango. Sí, por eso no tenía fuerza. No cualquiera, ¿sí? Entonces, alguien que verdaderamente recibía un llamado para esta misión, un Pablo que iba a permanecer años en alguna iglesia hasta que se levantara alguien del lugar bien preparado y bien edificado para dejar esa iglesia ir y levantar otra, ¿sí? Esto especialmente es una labor de apostolado, es una labor, la palabra misión o misionero no existe en la Biblia, ¿sí? Y hay muchos que refutan esto, no, como esto no existe en la Biblia, los misioneros no existen. Entonces, ¿quién ha estado haciendo el trabajo? ¿No? Los siervos del Señor. Ok, muy bien, los siervos del Señor con un llamado especial. Y como ese llamado no es porque Dios llame a pocos, sino que pocos son los que clasifican, pocos son los que llenan el requisito. Hay un versículo que dice, muchos son los llamados y pocos. Así es, amada, así es. Llamados, la invitación es extiende el reino, pero nos dice, aunque tienes poca fuerza porque eran pocos, pero también el Señor, ¿cuántos discípulos necesitó? 12. 12 nada más. 12. Y uno le falló. Uno le falló, pero él se aprovisionó de otro, Así es. ¿sí? Entonces, no es por la cantidad, y Dios lo ha demostrado una y otra vez. No es con fuerza, no es con poder, sino con el Santo Espíritu Espíritu. Santo. Pregúntenle a Gedeón, vas a ir a conquistar, y ahí llevó a todo el ejército. Pues Dios le dijo, no, despídeme a Son unos que no muchos. quieran. No, son muchos, quítalos. Y ahora de estos poquitos que te quedan, todavía selecciona a los que de verdad están dispuestos a enfrentarse al enemigo. Le quedaron 300. De miles, 300. Porque dice la palabra del Señor que con pocos Sí. Él puede hacer grandes cosas. Y la Biblia está de verdad llena de experiencias. Con poco el Señor hace mucho. 2 peces y 5 panes. Pues verdaderamente no era como para, pues apenas para una de mis hermanas y yo. No nos alcanzaba para más. Sin embargo, Dios hace muchas cosas, aunque son pocos. Dice, aunque es poca tu fuerza. Es decir, muchas veces ¿cuántas veces nos ha sucedido que nuestros recursos para servir al Señor, no para ir a Liverpool a la gran barata,
¿Estás de algo? Es que me encontré a 2 que 3 años. Pero allá andaba yo. Ah, porque ya andabas en... Cuando son pocos los recursos, ya sea materiales, hasta de fuerza física, de personas para servir al Señor, el Señor hace grandes obras. Lo importante que Él mira es el corazón. Dice, aunque tienes poca fuerza, esa podría ser una debilidad, vamos a llamarlo, de esta iglesia. Eran pocos y por lo tanto débiles. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre. Rico, rico soy. Y no es para decirlo como poder mental y convencerme. No, esto no es un convencimiento personal. Es realmente la fe en el Señor. En el Señor todo lo puedo. En el Señor soy fuerte. En el Señor soy rico. En el Señor soy fuerte. Amén. Pero hay que vivirlo, hermanos. Yo les invito de verdad, y si no, a ver si lo puedo postear y se los mando, por lo menos los links. Las vidas de algunos misioneros son de verdad para temblar de vergüenza. Literal. Porque te pones a meditar, ¿qué he hecho yo en mi pequeño mundo? Y dices, ni eso. Y cuando ves gente que lo ha dejado todo, sí, tienen un llamado especial, no todos tenemos este llamado. Pero no por eso nos excusemos para mantenernos en un letargo y en un reposo celestial o cristiano. De verdad, estas hombres y mujeres que se ¿cómo se llama? Que se enfermaron en África, en la India. Sí, se contaminaron. Sí, porque no había vacunas, no había todas estas cosas. Y aún ahí paralíticos en la cama, ellos seguían ministrando. Tenemos el ejemplo de Pablo, que fue nuestro primer misionero, por así decirlo. En la cárcel, él seguía recibiendo visitas para sanar enfermos, para enseñar la palabra, seguía escribiendo, y él estaba escribiendo las cartas que ahora tenemos en nuestra Biblia. Fueron escritas desde la cárcel. Entonces, de verdad, yo les animo, son de verdad de mucho ánimo mirar, o también los que son más visuales, ¿verdad? No leen tanto a lo mejor, busquen en YouTube los videos de la iglesia perseguida hoy en día. De la iglesia en China, de la iglesia en Irak, en Irán. Cuba, sí. ¿Sí? No se vayan allá tan lejos. En Chiapas, en Chihuahua, mis hermanos. Así es. Sí. ¿Sí? No es más grave aquí que allá, que en otros lados. Donde quiera que el nombre de Cristo es difamado, perseguido, negado, ahí Dios se está manifestando, porque hay un pequeño remanente de Filadelfia. Muy bien, dice, entonces, ¿por qué has guardado? ¿Qué dice? Has guardado mi palabra. Mis amadas, yo creo que de las cosas que más hemos de atesorar, y para eso nos sirve la llave, que es Jesucristo. Dice, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que aquí nos deja claramente, y es una exhortación a una iglesia a la que no hay peros que verle, por así decirlo, porque es una iglesia que duró poco, pero hizo grandes cosas. Y gracias a misioneros de tiempos atrás, a lo mejor tú y yo conocemos la palabra, no lo sabemos. Sí. Es muy probable, y tenemos una Biblia en nuestro idioma, gracias a eso. Sí. Entonces, Dios de verdad pone pero nos dejan aquí la importancia de dos elementos: guardar la palabra. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada vez que viera la palabra guardar, en realidad la traducción es resguardar? ¿Qué es resguardar? Poner doble seguro.
doble Proteger, seguridad, sí. pelear por ella, defender la palabra. No defender a Dios no lo defiendo yo, pero sí la palabra. Sí. Y entonces aquí precisamente la defensa, el resguardar la palabra, porque has guardado, aunque son poquitos, han guardado la palabra. ¿Y qué otra cosa? Y no has negado Mi nombre. En aquellas épocas, en los tiempos donde se escribió esta revelación, y luego en los tiempos posteriores, y luego en lo que sigue de la historia, y luego hasta el día de hoy, y si no, váyanse a Siria. Sí. No, nadie quiere ir a un tour a Siria, no. Pero allá te toman, y lo primero, o más bien lo único que te piden es que niegues tu fe en el nombre. Con eso nos basta, y con eso salvas tu vida. Satanás detesta el nombre de Jesús. ¿Qué decía aquel exorcista? ¿Sí? En Ezeba, los hijos de Ezeba, los 7 exorcistas. En el nombre de Jesús. ¿Qué decía? Predica Pablo. A ver, en el nombre de Jesús quería exorcizar, desendemoniar a alguien, y dijeron, en el nombre de Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Así, el que predica Pablo. Sí, porque yo ni lo conozco, ni creo en él, ni sé quién es. ¿Sí? Pero en el nombre de él. Pero dice, pero en No sé el qué nombre es de... ese nombre. Satanás quiere usar el nombre de Cristo para pisotear. Y cuando utiliza gente para pisotear, para burlarse, está logrando. Pero sabemos cuál es el fin. ¿Qué les pasó a los exorcistas? Los demonios le dijeron, mira, a Pablo sí lo conocemos, pero y a Jesús También. y temblamos. Pero a mí, Pero ustedes, contra 7, un solo individuo, vamos, no es para hacer una película, pero de verdad, 7 individuos quedaron en harapos, perseguidos por un solo demonio. Un solo demonio que oyó el nombre, pero mal utilizado. El diablo echando fuera al diablo. Estos eran exorcistas callejeros y oyeron del nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús, mis amados, y por eso retomo, y aquí nos exhorta el ángel, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la casa de David, nos exhorta y nos dice, has guardado mi nombre. Creo que sería un buen letrero para una lápida, ¿no les gustaría? uy, sería bello. Considérenlo. Sí, No claro. las quiero muertas aún, más que al pecado, no. Pero, ¿no sería lindo? Es algo grande y maravilloso. Y que, gracias. ¿Qué digo? Ya nos la puso dura. Y que sea verdad. Claro, no puede ser. Has guardado la fe y no has negado mi nombre. No. Y tu nombre ahí en chiquito. ¿No está lindo? Pero Sí, esto es algo que le dijo a la iglesia, a una iglesia de veras, a una iglesia pequeña. Él no miraba el número, acuérdense que el Señor no mira el número, sino que Él mira el corazón. Y mejor es ser criticado por ser fiel que ser criticado por apartarse de la fe. Fíjense lo que parece trabalenguas. Mejor es ser criticado por ser fiel a la palabra, fiel al nombre, que ser criticado por haberse apartado de la fe y del nombre. Interesante reto. Interesante reto. Dice, no has negado mi nombre. Ya dijimos, Satanás odia el nombre y anima a otros a pisotear el nombre de Jesús. Pero el nombre es sobre todo nombre. Cuando lo dice y lo utiliza alguien con la autoridad, con la humildad, y decimos en el nombre de Jesús, entonces somos hijos de Dios. Utilizamos el nombre de papá.
¿Qué promesas tenemos ahora entonces para la iglesia? He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré y a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Aquí hay una promesa muy hermosa. En varias iglesias anteriores, en los estudios que vimos, el Señor dice que hay judíos que se dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué no lo son? Habla de ellos, porque acuérdense que los judíos se esparcieron por toda la zona, esta zona que ahora es Turquía. Pero algunos, de hecho, Filadelfia estaba llena de judíos, pero judíos No era no creyentes, porque había los judíos creyentes, que es el remanente, creyentes en Jesucristo, ¿sí? Y los judíos tradicionalistas, que se iban en contra de estos judíos creyentes, ¿sí? Entonces dice, yo haré que ellos mismos vengan y se postren a tus pies, ¿sí? Es decir, que vengan, se arrepientan, si no se arrepientan, por lo menos me adoren, dice, adoren delante, adoren, pero es a Dios, delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Eso es una promesa fuerte, muy dura, porque entre esos no creyentes están algunos parientes. Entre esos no creyentes está alguien muy cercano a nosotros. Pues Hasta hijos, padres, hermanos, esposos, hermanos, amigos. Pero, ¿Hablas de los igualados o ¿cómo igualados? de los no creyentes? No, de los que no son judíos, pero quieren hacerse como judíos. Quieren, bueno, se nombran o se sienten orgullosos de ser. Hay muchos que se dicen creyentes. Sí, pero no son. Ah, bueno. Acuérdense que, a ver, la santidad y la verdad, una de sus características es que separa. Ajá. Trigo y cizaña, pues. Trigo y cizaña, lo vimos. Ajá. ¿Sí? Ovejas y cabritos. Ajá. Sí. O lobos. La separación, fieles e infieles. Cielo e infierno. Creyentes y no creyentes. Incrédulos. Entonces, por eso el santo, el verdadero, es el que se presenta. Y muchos hay a tu alrededor, pero yo los voy a traer, se decían. Pero esos mismos van a estar a tus pies, adorándome a mí de todas maneras, porque toda rodilla se doblará delante y toda lengua confesará. No ante mí, no a mí, sino al Señor, pero delante de mí yo lo podré ver, que el Señor de todas maneras es soberano y hará que todos estos... Bien, pero no significa que porque toda rodilla se doble y confiese, significa que todos van a ser salvos. Ah, no. Una cosa es que el Señor pondrá bajo su control, y Él tiene el control de todas maneras hoy día, pero Él pondrá bajo su soberanía, bajo su autoridad, aquí el que manda soy yo. Así es. Y por eso van a Se doblar. entiende de Jesucristo. Así es. No, a Él no. Doblarán sus rodillas por Él. Así es. Para él. Porque las podemos doblar por otras cosas. Claro. No, No, equivocadamente. sí lo entiendo, pero Sí. quería yo aclarar Sí, eso. sí, exactamente. El hecho que en el momento en que doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Mira, Nabucodonosor dobló sus rodillas y dijo que Él era el Señor, pero al final, vaya usted a saber dónde anda Nabucodonosor. Yo no lo pienso ir a buscar, pero Yo tampoco. no va a Pero sí ser se que ande por otro arrepintió, lado. ¿no? ¿Perdón? Al final reconoció a Jesucristo. ¿Quién? Dijo que El Dios Ah, de sí, Daniel era el sí. Dios de los dioses. Él reconoció y el Señor le quitó el castigo Así es, de bestia. de pastar como bestia, ¿no? Por varios años. Sin embargo, yo no sé, No hermana, sabemos. la verdad, Dice yo no Mandó lo que sé, todo es como el mundo adorara Salomón. al Dios de Mire David, usted, de yo David. ahí le debo ese diagnóstico. El Señor es el que tiene la verdad.
es una puerta abierta. Finalmente vamos a cerrar con esa promesa preciosa. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando de verdad se comparte la palabra, se necesita mucha paciencia. Yo no sé si te has topado con algún necio, alguno que cree que sabe y no sabe. Ajá. O te has topado con el que dice no entiendo nada, esto no es para mí, déjame como estaba. Se requiere paciencia, dice, porque has guardado la palabra de mí, no de la tuya, de la mía, dice el Señor, de mi paciencia, y yo también te guardaré a la hora de la tentación que ha de venir, sobre todo la prueba o tentación que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Amados, la vida en Cristo no se acaban las tentaciones, no se acaban las pruebas. A veces decimos y oramos, Señor, que se acabe el sufrimiento, que se acabe y que haya paz y todo esto, los pajaritos canten y todo, y la luna ya se metió. Mire, la vida en Cristo dice, yo voy a orar lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Yo voy a orar a mi Padre por ti. Pero además vean, Satanás te ha pedido Para zarandearte. hay una solicitud allá arriba y lleva tu nombre. Ay, lleva el nombre. Dios mío. De Pedro, pero yo no sé a cuántos, ¿verdad? Hay unos que dicen ya no veo lo duro, pero estoy firme en Cristo. Lo importante es cómo terminas. Hermanos, estos cristianos que a veces somos, que nada más declaramos todo el mal. Es que se enfermó, les pido que oren por mí o por quien sea, y ya se puso peor, sigan orando. Y no, y ya está en las últimas, y sigan orando. No, entonces no estamos ejerciendo la fe. Porque no, estamos siendo probados, pero no aprobados. Ya se puso peor. Ah, probados con no aprobados. Ahora, es posible que a lo mejor a nuestros ojos no sea el resultado que esperamos. Pero si yo estoy creyendo en el Señor, Él está haciendo su obra. Y no quiere decir, sí puedo estar orando con poca fe, sí puedo estar orando sin fe, o simplemente no entendiendo ni aceptando la voluntad de Dios. Todas las cosas ayudan a bien, ¿no es cierto? Sí, mi hermana. Romanos 8:28. Las promesas del Señor dan esperanza, mis hermanos. La fe en Jesucristo da esperanza, trae esperanza, abre. Acuérdense que Él es el que abre y cierra. Dice, he aquí yo vengo pronto. Está avisando su segunda venida. Vengo pronto. Y aquí hay una recomendación muy interesante para todos nosotros. Retén lo que tienes. ¿Qué es retener? ¿Qué es retener lo que tenemos? ¿Qué tenemos? La palabra. Tenemos la palabra, ¿qué más? La fe, la La fe. salvación. La salvación. La vida eterna. Retén lo que tienes. ¿Y qué es retenerlo? Pues para eso es la llave. Guardarlo. Y Cristo es mi llave. Solo por medio de Cristo puedo guardar la fe. Solo con Cristo puedo guardar y no negar el nombre en medio de la adversidad. Solo con Cristo puedo retener la palabra. Y retenerla no quiere decir sabérsela de memoria, sino verdaderamente decir, aquí dice. Había unos inditos en la sierra que tenían una costumbre muy curiosa. Oiga, pero ¿por qué hizo usted esto? Pues así dice el papel. Así dice el papel. Pues sí, el papel era la palabra y la entendían literal. ¿Sí? Hay quien dice, no, yo ya no doy mis diezmos, porque eso es del Antiguo Testamento. Amén, amén. No, está bien, está bien. Nada más que ahora vete al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento daban todo.
daban sus terrenos, daban las 3 blancas que tenía la viuda, daban todo. Ay, no, mejor me voy a la antigua. Pero es muy sabio porque fíjate, si tú ganas 100 pesos, pues sí puedes vivir con 90 y 10 ya no puedes hacer, ya es lo que... Es ¿Cómo? para Dios, sí. ¿Es para Dios? Sí. ¿Qué? Es de Dios, no es Es para de- Dios, sí, es es de. de Dios. Dices, mío. Sí, El 100% es de Dios. Pero te pide que administres el El 90. 90, que vivas con el 90 y se dan el 10. Sí. Pero además pero si retienes el 10, ahora me debes 5 veces. Santo Dios de mi vida. Ay, debías 10 pesos, fíjate. Quedaste a deber 10, ahora ya son 50. Híjole, ya voy a 10. No, no es cierto. Bueno, dejen eso, no importa, lo importante, de verdad tantas cosas que comentar. Sin embargo, dice, has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré a la hora de la tentación o de la prueba que ha de venir a todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Es necesario el control de calidad, la prueba es control de calidad de parte de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Y por qué dice para Porque- que nadie tome tu corona? Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Viene, no, pero no es así, Y galardones, no es ¿no? esa corona. Sí. Es la Y corona de la galardones. vida. ¿Te acuerdas que en la iglesia Te daré anterior la también corona se de te la daré la corona de la vida? Es la Para salvación. retén lo que tienes porque puedes perder la vida eterna, Ay, la vida eterna. la corona de la Claro. vida. Es la vida eterna. Sí, Para sí. que nadie tome tu corona, es decir, bueno, pues la señora ya no la quiso, pues permisito porque él sí quiere. Ay, No, no. y entra Que otro a venga de tomar aquí. la Pero corona. hay diferentes coronas. Así es, Ah, no, así es todo. Pero esa sí es la de la salvación, la corona de la vida. Es la de la vida, es retén lo que tienes para que no te extravíes, para que no, pues sí, tu galardón. En otra traducción dice tu galardón. Acuérdate que los galardones aquí son bendiciones, pero allá arriba ya son galardones. No por mérito, siempre es por gracia de Jesucristo y su misericordia. Pero hay galardones. Hay galardones y yo creo que esta iglesia va a ser de las más galardonadas. Toda personalidad que tuvo un espíritu y carga por el perdido. Toda alma que creyendo en Jesucristo lo primero que hizo fue ir a compartirlo, ¿sí? Yo tengo mi interpretación que será altamente galardonada. ¿Por qué? Porque no se quedó para sí mismo esa bendición, sino la compartió con otros. Sí, la compartió con otros, pero no nada más para que te vaya bien ahorita en la tierra, porque a veces compartimos la salvación, a veces compartimos la bendición de Dios, pero para ser bendecidos aquí en la tierra y en este momento. Mira, para que Dios te sane, para que Dios te dé dinero, te dé trabajo y te dé... No, mis amados, va más allá, dice Hebreos. ¿Sí? Lo que está delante, lo que es en la vida eterna. Y entonces nos habla aquí que al que persevere hasta el día, el que persevere, perdón, hasta el fin, lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna constructivamente hablando, mis amados? Sostiene algo muy pesado. Sostiene Sostiene la casa. Lo que sostiene. ¿Sostiene? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Soporta. adorna. También adorna, pero por Soporta. supuesto, ¿no? La columna nomás hay un Sí. palo y No, un la ponen bonita para mástil, ¿no? que- Exacto. ¿Verdad? Pregúntenles a los romanos. Eran los maestros de las columnas, ¿no? Entonces, una columna también embellece, está firme, tiene que estar bien armada en su interior. Muchos de los edificios que se cayeron en aquel temblor del 85, ¿sí? Es porque su columna no es su estructura esencial
no tenía un buen soporte, un buen relleno, ¿sí? No tenía un buen material. El Señor dice que nos hará columna del templo de mi Dios, dice, que tendrá esto es un cumplimiento ya en el milenio, cuando Cristo venga, y la función es muy clara. La columna, ustedes han visto las ruinas, por lo menos en internet, y si han ido, qué mejor, de los romanos. Sí, sí. Se han caído los techos, Y las las columnas, sí. Así en la mitad. El Señor quiere que permanezcamos con Él. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, aquí estamos, tu iglesia. Pero también, Señor, estamos varios individuos, varias personalidades, varias formas de ser. Pero Padre, tú nos miras y tú nos hablas de una manera clara, de una manera tácita, Señor, en la que nos exhortas, nos animas con tus palabras, pero sobre todo, Señor, nos muestras quién eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que este amor fraternal, como se llama esta iglesia, verdaderamente sea inyectado en nosotros. Pon en nosotros, Señor, carga. La tuya es ligera, pero pon en nosotros carga por el que está cerca y aún por el que está lejos, Señor, por los que se pierden, por las naciones, por las tribus, por las personas, Señor, que habiendo oído necesitan, Señor, ser fortalecidos en tu palabra. O aquellos que aún no han escuchado, ya difícil en este mundo tan comunicado, pero aún hay personas que no han escuchado ni han recibido la revelación de tu palabra. Te ruego, Señor, que nosotros seamos esas rodillas que se doblan delante de ti, pero para orar por aquellos que se pierden, Señor, antes de que se pierdan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, de verdad, ayúdanos a guardar la fe, a resguardarla, defenderla, a tenerla, Señor, tatuada en nuestro corazón, la fe de Jesucristo. Y ese nombre, Señor, sea parte de nuestro hablar diario, Padre eterno, para cuidar, para santificar, Señor, nuestras conversaciones, nuestros actos, todo lo que hacemos, Señor, porque tú eres el principio y el final de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque esta iglesia, Señor, ciertamente tú la alabaste. Estos rasgos, Señor, que pusiste en algunos son muy pocos. Son muy pocos, Señor. No sabemos si estamos aquí, pero el consejo también nos queda, Padre, y lo tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por cobijarnos, Señor, bajo tus alas, y, Señor, de llamar nuestra atención para hacer una profesión de fe aún más profunda y sincera contigo. Al santo, al verdadero, al que tiene la llave de la casa de David, sea toda la honra, la gloria, el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Amantísimo Padre Celestial.